Oye, espera, antes, cuando digáis que empiece la transmisión, ¿empezamos inmediatamente a hablar del tema? ¿O hay que dar un Esperemos un rato. tiempo? Ya, Ya. ¿Me pueden mandar el enlace por WhatsApp? Así yo lo comparto en el Ocamau. Ya, bacán.
Dime. Ya, bacán. Buenas noches, amigos de Movimiento 15 de Agosto. Esta noche nos encontramos junto a Francisco Montoya, abogado laboralista, integrante de UCAMAU, el quien nos va a hablar respecto a la jornada de hoy sobre derecho laboral en tiempos de pandemia. Principalmente tocaremos temas de cuáles son las consecuencias de las medidas que ha tomado el gobierno, principalmente lo que tiene relación con la ley número 20.227, que es del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo, de la ley número 19.729 en circunstancias excepcionales de pandemia. Damos la bienvenida entonces a Francisco Montoya para que los pueda saludar. Adelante, Francisco. Hola Felipe, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al equipo y a la familia Wanderina que también nos sigue en este programa. Exacto. Bueno, para entrar directamente en lo que es el tema que vamos a tratar hoy, te quiero preguntar, antes que podamos hablar de lo que es la ley, si nos puede explicar cuál es el contexto y cómo se ha llevado a cabo la implementación de estas medidas por parte del gobierno. A ver, el panorama es complejo y semana a semana es bastante dinámico. O sea, a la fecha aproximadamente ya superan las 600.000 personas, los 600.000 trabajadores que están acogidos voluntariamente en un pacto o por declaración de autoridad a esta nueva ley de protección de empleo o de acceso al seguro de cesantía. Y en paralelo está el proceso de los despidos, que también superaron los 500.000 y hoy día, según las cifras oficiales, estamos llegando al 9% de desempleo. Se debe considerar que la fuerza laboral en Chile es de 9.700.000 personas, casi 10 millones de personas, pero de ellos más de 2,5 millones no tienen contrato de trabajo. Entonces, en ningún caso se pueden proteger por esta ley y no están considerados dentro de las cifras oficiales para orientar esta ayuda. Al momento, todas esas personas no tienen acceso a ningún beneficio y las medidas del gobierno siguen en trámite. Entonces el panorama es bien complejo en estas semanas que tienen de aplicación de ley mal llamada de protección de empleo porque no ha logrado evitar los despidos. Lo que ha favorecido es principalmente a las grandes empresas que en paralelo siguen repartiendo utilidades, que es una cuestión que fue polémica hace un par de semanas. Se continúan los despidos, las proyecciones son que sí o sí el desempleo va a ser de 2 dígitos, algunos hablan de 15% incluso, y esta ley en definitiva no ha logrado su objetivo, no ha logrado proteger al empleo. Eh, la mayoría de las empresas que han utilizado esta ley son pymes, pero el grueso de los trabajadores que están en esta ley, que está suspendida su relación laboral, son de grandes empresas, que son las principales beneficiadas con esta ley y que están repartiendo utilidades. Perfecto. Para entrar de lleno, ya contextualizado el tema, te quiero preguntar en específico respecto a la ley, como que tú bien dices que es mal llamada de protección al empleo, cuál es esta ley, son sus fundamentos fácticos, cuáles son las hipótesis en que se aplica, etcétera. Ya, el contexto en que sale esta ley ya venía con algunas medidas del gobierno bastante complicadas, bastante cuestionables. Primero tenemos un dictamen de la Dirección del Trabajo que sale antes de esta ley, que interpreta favorablemente para la parte empleadora la situación de la pandemia, sosteniendo que se puede suspender la relación laboral sin pago de remuneraciones.
Entonces ya venía una situación complicada. La ley de protección de empleo o de acceso a los beneficios del seguro de cesantía genera dos instituciones nuevas. Por una parte, la suspensión de la relación laboral y por otra parte, el pacto de rebaja de la jornada de trabajo. El primero, que es el más conocido, el más polémico, tiene como requisito, el primer requisito es que los trabajadores tengan 3 cotizaciones a lo menos en el seguro de cesantía, tanto los trabajadores que están con contrato indefinido como también los trabajadores que están con contrato a plazo o sujetos a hora faena. Cumpliendo este requisito, viene el segundo requisito, que este es sobre la pandemia, en aquellos casos en que hay un acto de autoridad que impida que se preste el servicio, como la cuarentena, pero también hay algunos casos restrictivos de cordones sanitarios y también la situación de algunos servicios en específico que no pueden realizar sus servicios, como por ejemplo el fútbol, el cine, los malls, que por una ley en específico no pueden prestar no se puede prestar ese servicio. Cumpliendo estos requisitos, el trabajador podría acceder, entre comillas, a este beneficio que es solicitado por el empleador al seguro de cesantía. Han habido hartos problemas acá, la página ha colapsado desde temas prácticos, pero también de varios abusos. Entonces, aquí hay que recalcar para los trabajadores que nos están escuchando que si ellos están acogidos a la suspensión de la relación laboral, no significa que ellos estén teletrabajando. Y se ha dado mucho que el empleador, que su empresa o su establecimiento está en cuarentena, eh, realiza o ocupa esta ley para que los trabajadores se acojan al seguro de cesantía, pero igual le está mandando pega para la casa. Entonces es diferente la situación. Acá están detenidas, suspendidas las obligaciones para ambas partes. En el caso del empleador, la única obligación vigente es el pago de las cotizaciones previsionales, mientras dure este acto de autoridad que impide prestar servicio. Y en el caso de los trabajadores, ellos no tienen ninguna obligación, está suspendida su relación laboral. Entonces, no tienen que responder correo en la casa, no tienen que revisar por favor el documento, no tienen que conectarse una hora, ellos están suspendidas su relación laboral, ese es el objetivo de la ley. Como habíamos conversado, no cumplió su objetivo de proteger al empleo, pero que por lo menos si ya se está aplicando, que se aplique bien. Ahora, también se está dando harto que algunos empleadores de buena voluntad complementan el seguro, porque ¿qué es lo que pasa? El primer mes en que el trabajador está suspendida su relación laboral, no se le paga el 100% del sueldo, se le paga el 70%. Y progresivamente, mensualmente, va bajando hasta llegar al 30%. Entonces, algunos empleadores de buena voluntad complementan ese porcentaje que se le está descontando, pero la ley expresamente prohíbe esa situación. Están suspendidas la relación laboral, las obligaciones del contrato de trabajo, con la excepción del pago de las cotizaciones previsionales. Entonces, en la práctica no ha evitado las filas afuera del seguro de cesantía. Tenemos casi 600.000 despedidos, sin saber lo que está pasando con por lo menos 2,5 millones de personas que no tienen contrato de trabajo, que boletean, que tienen trabajos irregulares, que son una cifra negra, que no sabemos lo que está pasando. Y explica en parte por qué durante esta semana tuvimos manifestaciones en plena cuarentena. Y eso no es que el chileno sea porfiado, no es que el chileno no entienda las órdenes de la autoridad, no entienda el contexto de la pandemia, es que lo están mandando para la casa sin plata. Esa es la realidad. Entonces estamos viendo un escenario bastante complejo que semana a semana se va grabando, que es muy dinámico y que no se ve una reacción de parte del gobierno. Entiendo. Entonces, según lo que está explicando, existen varias hipótesis cuando se aplica. En primer lugar, entonces tenemos cuando hay un acto de declaración de la autoridad que implique la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impide o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados. Claro, ¿Ya? Entiendo que esa es la primera. Según lo que contabas, ahí hay una, ¿cómo se llama? Hay una excepción de aplicación, que es cuando no existe esta autoridad, que entiendo que tiene que ser una resolución la que claro, es que, determine que no. que en definitiva pueden ser dos actos de autoridad. O sea, Claro, declaración de cuarentena, que igual es un escenario inédito, porque hoy día tenemos más de 6 millones de personas en cuarentena, no había pasado antes. sí, Entonces no exacto. sabemos ahí cómo se van a disparar los despidos y cuánta gente va a estar bajo esta nueva ley. Ujú. Eh, Y la segunda hipótesis es en el caso de actos de autoridad por el coronavirus, en que el servicio en específico no se pueda realizar. Por ejemplo, el fútbol, que Ya, no se perfecto. puede jugar a la pelota. Ajá. Y No entiendo hay que, concentraciones de personas también, como el cine, ese ujú. tipo de servicio. Claro, y conforme a lo que dijiste entonces, eso operaría por el solo ministerio de la ley, lo que significa que no tiene que mediar Claro, otra el empleador lo circunstancia. solicita, pero es una Claro, obligación del empleador. claro.
Y entiendo que hay una excepción, que en este caso que es cuando existe un acuerdo laboral entre las partes, que por lo general es que pactan la realización de las labores a través de otras formas, por ejemplo, el teletrabajo. Claro, ¿O son no? dos instituciones diferentes. Claro, Si el trabajador que está suspendida su relación laboral no está teletrabajando, él se ya, está pagando con sus ahorros del seguro de cesantía un 70% y a la baja mensualmente. Entonces, ya, es importante esto porque está hecha la ley y hecha la trampa, como se dice. En muchos lugares se está utilizando esta ley de protección de empleo que suspende la relación laboral, pero que el claro, empleador lo está mandando a trabajar a la casa. ya, Eso no debería pasar en la ley. Debería ser sancionado ese empleador. ya, Pero también tenemos el problema de que la dirección del trabajo está bastante lenta. ya, Los tribunales laborales, debo decir que han actuado bien, han mantenido su ritmo de trabajo, han habido algunos atrasos con las notificaciones, pero en general el juicio laboral sigue funcionando. mm, Los tribunales laborales fueron uno de los primeros en establecer que las audiencias fueran por Zoom. Eh, pero en el caso de la dirección del trabajo, la gente está denunciando, no hay respuesta, mm. la página se cae. Perfecto. Entonces, en este primer caso tenemos eso, entonces que el trabajador entiendo que no debe prestar sus servicios, así como tampoco el empleador tiene que cumplir su obligación de pagar la remuneración. Claro, Y en este caso, el sin trabajador, trampas. claro, en este caso, el trabajador, ¿qué hace? O sea, primero te preguntaría, ¿qué trabajador tiene la posibilidad de acogerse a esto? Porque entiendo que no son todos, tiene que cumplir ciertas condiciones. Y finalmente, ¿cómo se le paga esa remuneración? Ya, para que quede claro, son las dos hipótesis que vimos de acto de autoridad posible, Ajá, originados por el coronavirus. ujú, No es voluntario en ese caso. Eso es una solicitud del empleador que realiza en el seguro de cesantía. ya, ¿Qué trabajadores? Los que tienen tres cotizaciones en el seguro de cesantía. Tengan contrato indefinido o contrato a plazo o por obra o faena. ujú, Esos trabajadores cumplen el requisito para dar certeza, están en la ley de protección al empleo. ya, Pero también este acuerdo puede ser un acuerdo en la ley de protección al empleo. Y ahí ujú, cuidado, porque en el derecho al trabajo, el nacimiento del derecho al trabajo es justamente por eso. Porque hay ujú, una de las partes de la relación que es más débil, que no determina las cláusulas del contrato, y me han llegado muchas consultas de, entre comillas, eh, personas que se han visto obligadas a estar bajo esta ley. En el caso de una prestación de servicio que se realiza fuera de una zona de cuarentena, no hay una declaración de autoridad, pero la ley exacto, permite que se pacte esto. Esto es un anexo al contrato y si el trabajador no quiere, no le conviene, no lo firma. perfecto. No se le puede obligar, no se le puede amenazar con un despido, no se le puede amenazar con una baja del sueldo, ni tampoco con una modificación radical de la jornada de trabajo. Entonces, también en esta modalidad de acuerdo han habido vicios y abusos y hartas denuncias. Ujú. Y por ejemplo, en este caso, la pregunta es, ¿cuánto recibe por parte de la FC ese trabajador? O sea, ¿cómo se calcularía la plata respecto a su remuneración? Ya, lo que paga el seguro de cesantía es mensualmente un porcentaje del sueldo. Ya, La mayoría de la gente recibe un sueldo variable. ¿Cómo se calcula? Se calcula un promedio de los últimos 3 sueldos completos, por decirlo de alguna forma. O sea, durante 3 meses donde el trabajador no tuvo licencia, no tuvo ningún tipo de permiso y tuvo la renta de la remuneración de los 30 días. Entonces, por ejemplo, un trabajador que partió la protección al empleo en abril, para calcular lo que va a recibir, tiene que promediar enero, febrero y marzo. Y en base a ese porcentaje, el primer mes va a recibir un 70%. Eso va bajando mensualmente hasta llegar a un 30% en el mes 6. Un 30% de este promedio que sacamos de las tres remuneraciones anteriores. Y una cuestión importante, en el caso de que los trabajadores están sujetos a la ley de protección de empleo, sea porque lo pactaron o por un acto de autoridad, en estas dos hipótesis, la única causal de despido válida es de necesidades de la empresa. Estas necesidades de la empresa implican el pago de las indemnizaciones por años de servicio, de aviso previo y los feriados, si es que es el caso. ya, No se puede despedir por otra cosa. Cualquier otra causal de despido de un trabajador que está en su casa con la ley de protección al empleo es injustificado. Y obviamente hay que ver la justificación de las necesidades de la empresa. Y también puede ya. ser injustificado en ese caso. Ujú. Perfecto, entonces, como estamos hablando, este es uno de los primeros casos hipotéticos, que es cuando existe un acto de declaración de autoridad, cosa que aterrizándolo aquí territorialmente al paraíso aún no Claro, ocurre, pero eventualmente podría ocurrir. claro. Allá lo pueden estar pactando. Claro. Ajá.
¿Existe otra, hablaste en principio también de otra causal o otro efecto laboral de COVID-19, que en este caso tendría que ser el pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo? Claro, ese es el primero. El segundo Ah, es ya, relativo a la jornada. Es un ya, pacto de rebaja de la jornada de trabajo. Hay cuatro hipótesis que señala la ley en que la empresa puede solicitarle a sus trabajadores, porque este siempre es un acuerdo, no es obligatorio, donde pueden pactar que hasta un 50% de la jornada se rebaje. El 50%, en el caso que se pacte 50-50, el 50% de la jornada que el trabajador esté prestando servicio, lo paga el empleador igual. Pero el 50% donde el trabajador está sujeto o ejerciendo este pacto de rebaja de la jornada de trabajo, lo paga el seguro de cesantía con las mismas limitaciones que hablamos anteriormente. También es un promedio de los 3 sueldos, también parte con un porcentaje menor y mensualmente va bajando. No tengo las cifras de la cantidad de personas que se han suscrito este pacto, pero evidentemente en protección de la empresa. El trabajador en general no quiere recibir menos sueldo y si puede prestar sus servicios lo va a querer hacer. Y nuevamente acá tenemos muchas presiones de parte de empleadores que están obligando, entre comillas, a firmar el anexo, eh, que amenazan con despido, que amenazan con una rebaja de la jornada de forma ilegal o con una rebaja del sueldo, derechamente. ¿Qué requisitos pide la ley? Pide 10 cotizaciones en el caso de indefinido y 5 cotizaciones en los otros casos. O sea, contrato a plazo, contrato sujeto a oro faena, 10 y 5. ya. ¿Y los trabajadores beneficiados en este caso, quiénes serían? Serían los trabajadores que pactaron una rebaja de la jornada de trabajo hasta un 50% que cumplen con la cantidad mínima de cotizaciones, que son 10 cotizaciones en el caso de los trabajadores indefinidos o 5. En ese caso pueden pactar hasta un 50%. Tiene plazos también, tiene que tener un mínimo de un mes, no puede superar los 5 meses este acuerdo. Y tiene la limitación del sueldo también. También tiene no te pagan el 100% de ese porcentaje que tú no estés trabajando. También Ujú. te sacan una colita. Perfecto. Y en este caso, llévalo al caso concreto. Por ejemplo, en los temas que hemos hablado, al decretarse tanto el acto de declaración o el pacto de reducción de jornada, eh, ¿quién paga? ¿Cómo se paga? ¿Cuál es el Esto lo, trámite que debe hacer el trabajador? esto lo están pagando los trabajadores. Estos son ahorros de los trabajadores que están en el seguro de cesantía. En el caso de que suspendan la relación laboral, este trámite lo hace el empleador, en ambas modalidades. O sea, el trabajador no tiene que ir a hacer la fila, no tiene que mandar algo al seguro de cesantía, esto lo tiene que hacer el empleador. Y en el caso del pacto de reducción de la jornada de trabajo, tiene que ser un anexo, donde establezcan con claridad cuál es el porcentaje de la jornada, cuáles son los nuevos horarios en definitiva, cuál es el plazo que va a tener este acuerdo de rebaja. Y copia de esto también lo tiene que tramitar el empleador. Entonces las obligaciones son del empleador, pero está pasando mucho que el empleador lo está haciendo fuera de plazo o no lo hace. Y eso es un incumplimiento grave. Perfecto. Consulta. ¿Se le puede aplicar esta suspensión a todos los trabajadores y trabajadoras? En este sentido, me refiero específicamente a los trabajadores a honorarios y, en segundo, a los funcionarios públicos. No, tienes que tener contrato de trabajo, tienes que tener cotizaciones del seguro, en el seguro de cesantía. Entonces, es una ley que te habla de la protección al empleo, pero de partida deja a 2,5 millones de personas y sus 2,5 millones de familias, en consecuencia, que no tienen acceso a esta ley y que en este momento están parados, sin recibir ningún apoyo. Eh, los que boletean tampoco. Y hay una propuesta de ley que es bastante limitante, que intenta hacer un apoyo ahí, que todavía no está aprobada, pero que viene con letra chica, para variar. Me imagino. Eh, Ah, ya, por ejemplo, y en este sentido, dice, el trabajador que está sometido a este nuevo régimen que contempla esta ley de la suspensión temporal del contrato de trabajo, ¿puede presentar una licencia médica en este sí, periodo? puede ¿Se presentar puede, licencia puede médica, dar el caso que, por ejemplo, sufre un accidente? ¿Está cubierto por eso? pero en este caso el pago de la licencia prima. O sea, si durante, por ejemplo, la suspensión de la relación laboral, la persona por cualquier razón tiene una licencia, esa licencia le va a significar a él más lucas.
Entonces prima el pago de la licencia. Lo mismo en el Perfecto. caso de las mujeres embarazadas, que también tienen su subsidio especial. Esos subsidios priman por sobre el, la rebaja de la jornada de trabajo y la suspensión de la relación laboral. Esos dos casos, los otros beneficios son más lucas para el trabajador. Entonces, priman sobre, expresamente por esta ley, priman sobre la ley de protección al empleo. Y en este sentido, también podría ser despedido si es que uno tiene pactado esta suspensión laboral con el empleador. Mira, en el caso es que esto es una cuestión expresa de la ley, en el caso que esté pactada la suspensión de la relación laboral o que por un acto de autoridad del empleador se acoge a esta ley, solamente te pueden despedir por necesidad de la empresa. Esto el beneficio que tiene es que te pagan indemnización, pero que te quedaste sin pega igual. Entonces, como vimos, por lo menos hay casi 600.000 despedidos, a lo menos, más toda la gente que no tiene control de trabajo que nos está contando. Entonces aquí si realmente se querían impedir los despidos, había que suspender esa posibilidad por parte de los empleadores, prohibir los despidos. Se ha hecho en otros países de diferentes colores políticos, que es la única medida eficaz. Y también para que lo paguemos más o menos parejito. O sea, si te están mandando para la casa, te estáis pagando con tu sueldo, o sea, con tus ahorros del seguro de cesantía, que por lo menos no te puedan echar. Y eso sí es un costo para las empresas. Pero hoy día los costos lo están pagando una pura parte de la relación laboral, que son los trabajadores. O sea, con su ahorro, y es un mundo ideal, porque más encima en algunos casos te están mandando a la gente para la casa con la suspensión de la jornada de la relación laboral, pero igual le mandan el correo: oye, porfa, revisa esto, podéis mandarle un correo, podéis revisar esto. O sea, lo están haciendo trabajar igual. No es teletrabajo, no sirve en ese caso, son dos instituciones diferentes. Ya que tocas el tema del teletrabajo, ¿podríamos hablar respecto a eso? Por ejemplo, de qué se trata. Entiendo que eso tiene que ver con lo que estábamos hablando principalmente antes, que es otra forma de cumplir las labores. Claro, No es una hipótesis de suspensión, porque cuando se suspende la relación laboral, el trabajador no tiene la obligación de ninguna cumplir. obligación. Claro, en este caso sería, por ejemplo, ¿en qué casos? Mira, la suspensión son dos situaciones antagónicas. O sea, estáis con ley de protección al empleo, no tienes que prestar ningún servicio, o estáis en teletrabajo. Hay una regulación nueva del teletrabajo que establece varias normas, algunas de ellas son positivas y es importante considerar. Eh, Esto es un acuerdo, el teletrabajo. No estamos en la hipótesis de cuarentena. Estamos en una ciudad, en una comuna donde no hay cuarentena, no hay un acto de autoridad que impida prestar el servicio, y el empleador ofrece el teletrabajo. Este teletrabajo también tiene sus limitaciones horarias, establece una cantidad de horas donde hay suspensión de las comunicaciones, que son de 12 horas, también tiene jornada. Se pacta el lugar donde tú puedes prestar los servicios, no en cualquier parte. Y es importante que también tiene jornada de trabajo. O sea, ha pasado hartos casos de mucho estrés, porque te mandan el mensaje el domingo, te siguen llamando. Naturalmente en el teletrabajo tú no vas a, comillas, rendir de la misma forma. O sea, durante tu jornada de trabajo tienes interrupciones, tenés que ir a comprar, tenés algún problema, cualquier problema. Eh, pero eso no significa que se va a extender tu jornada laboral. Pero es importante considerar que son situaciones antagónicas. O estoy sujeto a la ley de protección al empleo, sea por cuarentena o por un acuerdo, o estoy en teletrabajo. Son dos situaciones antagónicas, no pueden convivir. Perfecto. Y sobre el teletrabajo es importante considerar que es un acuerdo, y en general al trabajador le conviene este acuerdo, porque estamos en una situación complicada sanitaria. Pero el teletrabajo no implica que el trabajador acordó una remuneración menor. Porque entendemos que las empresas están produciendo menos, vendiendo menos, entregando menos servicios, pero si quieren bajarle el sueldo a un trabajador, eso tiene que ser un anexo de contrato. Entonces no es como te estoy mandando para la casa a hacer teletrabajo, entonces por eso te voy a pagar durante estos meses el 70% del sueldo. Eso es un acuerdo. Tiene que ser un anexo. Y si un empleador de un mes para otro baja unilateralmente la remuneración que te está pagando, es un incumplimiento grave. Perfecto. Si entiendo ahí, de hecho hay un concepto que se está trabajando que es incluso el derecho a la desconexión con este Claro. tema del teletrabajo, porque no puede llegar más allá.
Bueno, y en este caso, por ejemplo, si ya hablamos de los temas de las hipótesis de cómo se aplica, quiero preguntar, y para que si un trabajador se ve vulnerado en sus derechos, cómo, ante quién y qué plazo tiene para poder reclamar respecto a una suspensión de remuneraciones. Mira, hay varias hipótesis. Para que lo ordenemos. Primero, el trabajador despedido, como para dar tips. Igual entiendo que después vamos a responder preguntas, así que podemos Ujú. como ir al detalle de lo que está preguntando la gente. Primera situación, el trabajador despedido. ¿Cuáles son las principales cosas que tiene que revisar el trabajador que está despedido? Primero, si le entregaron o no le entregaron carta de despido. Un trabajador que no tiene carta de despido, su despido es injustificado. Ese juicio lo va a ganar, pero se va a demorar 6 meses. Hay que considerar eso. Eh, Segunda situación, un trabajador que le entregan su carta de despido, pero no tiene pagadas las cotizaciones previsionales. Es un incumplimiento grave de parte del empleador y el efecto que tiene es la nulidad del despido. Eso no significa que el trabajador va a volver a prestar funciones con una sentencia. Eso significa que mientras el empleador no se ponga al día con el pago de las cotizaciones previsionales, la obligación del empleador de pagar la remuneración continúa. Entonces, si me despidieron en marzo y en diciembre el empleador me pagó las cotizaciones, terminó de pagarme las cotizaciones, hasta diciembre me tiene que pagar el sueldo. Entonces, esa es una segunda situación. Y la tercera situación es ya la carta de despido propiamente tal. Tiene que tener dos cuestiones fundamentales. Primero, el artículo, el que es más común en necesidades de la empresa. Pero son tres hipótesis, 159, 160, 161. Tiene que estar señalada la causal. No existe el despido libre en Chile. Eh, y además tiene que señalar los hechos en que se fundamenta la causal. Entonces, no basta que en una carta de despido diga desde el 31 de mayo está despedido por necesidades de la empresa. Eso es un despido injustificado. Tiene que señalar los hechos que fundamenten las necesidades de la empresa. Si me están despidiendo porque falta el trabajo, la carta de despido tiene que decir los días en que falta el trabajo. Si me están despidiendo por incumplimiento grave, tiene que señalar el detalle de en qué consisten esos incumplimientos graves. Porque no hay despido libre en Chile. Ahora, lamentablemente, la causal de necesidades de la empresa en la práctica se utiliza como despido libre, porque el empleador calcula, quiero despedir a X cantidad de gente y considera la variable de que alguien lo va a demandar, pero no lo van a demandar todo. Entonces, al final del día, igual se atreven a hacerlo, porque la sanción no es muy grave para parte del empleador, tiene que pagar solamente un recargo de un 30%. Ese es el caso del trabajador que está despedido, que es como la situación clásica de que un trabajador llega al Poder Judicial con una demanda. Pero también tenemos casos de trabajadores que el empleador le indica que hay una autoridad, no, o más precisamente, que el negocio no le está dando lucas, no le está haciendo rentable. O sea, una de las características del contrato de trabajo es que el riesgo es ajeno. Yo no estoy yendo a un lugar de trabajo porque me gusta, porque me cae bien el jefe, porque, entre comillas, si la empresa produce más, yo voy a ganar más, no necesariamente. El riesgo es ajeno, es del empleador. Entonces, si la empresa está ganando menos lucas, eso no significa que el empleador me puede pagar menos, tengo que ir a trabajar menos. Todas esas situaciones son un anexo, son un acuerdo, y el trabajador perfectamente puede negarse a firmar. Entonces, si en abril tú estabas ganando 100 y en mayo unilateralmente el empleador te empezó a pagar 80 y tú estabas trabajando lo mismo, estabas trabajando las mismas horas en teletrabajo o en el lugar, eso es un incumplimiento grave, porque unilateralmente el empleador modificó un acuerdo que es bilateral, que es el contrato de trabajo. Y tenemos también una tercera situación que es bastante compleja, pero se está dando mucho, que es la desconexión completa. Tenemos empleadores que el día lunes, por ejemplo, cerraron la empresa y bloquearon a los trabajadores, no le contestaron más los correos. Estamos en un caso de despido, pero en ese caso, como no hay una declaración concreta del empleador de que te está echando, lo que tienen que hacer los trabajadores en ese caso es autodespedirte, porque no te pagó el sueldo a fin de mes, no te está pagando las cotizaciones, hay un incumplimiento grave. Pero que hay en una situación bastante incómoda porque el empleador simplemente los descolgó, no los pescó más, les dejó de contestar los correos, les sacó el correo de la empresa. Y en ese caso el trabajador tiene que tener la iniciativa y se tiene que autodespedir. En paralelo, hay dos medidas que modifican el procedimiento laboral, que son bastante favorables para el trabajador en este contexto. La primera es que modifica las prescripciones, la caducidad de las acciones laborales, que son por general 60 días hábiles después del despido.
con un máximo de 90 días en el caso que el trabajador vaya a la inspección del trabajo. Eso se modificó. Hoy día los trabajadores pueden demandar hasta 50 días después de la ley que declara, mientras continúe el estado de excepción constitucional, 50 días después. Entonces, no tienen el plazo en contra, no tienen el plazo corriente en contra. Y la segunda situación bastante favorable que tienen que utilizar los trabajadores es que en el caso del procedimiento monitorio, es un procedimiento más corto en el caso de los trabajadores que están peleando, por decirlo de alguna forma, por una indemnización menor a 10 ingresos mensuales, que son, o sea, que tú estás demandando por menos de 3.200.000 aproximadamente. En una situación normal, tienen que ir primero a la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo está colapsada. Hay una excepción que da esta ley que te permite, mientras dure el estado de excepción constitucional, demandar directamente. Y eso te ahorra por lo menos 2 meses de ir a la inspección del trabajo, que citen a tu empleador, que se haga la audiencia de conciliación, que nunca llega a nada, porque el empleador no está obligado en esa instancia a llegar a ningún acuerdo. Entonces, el trabajador puede demandar directamente y se ahorra por lo menos 2 meses. Y una cuestión que no habíamos conversado es la ley de protección al empleo. No se puede despedir por caso fortuito, donde el caso fortuito sea consecuencias de la pandemia. En ese caso es indefinido, o sea, es injustificado el despido. Si te despidieron por caso fortuito, por comillas, coronavirus, es injustificado tu despido. Perfecto. Una consulta. En todo lo que hemos hablado, estamos hablando del trabajador como el trabajo individual. En este Ujú. caso, lo que se llama el trabajo, lo que tiene que ver con la parte sindical y la negociación colectiva. ¿Qué, qué función cumplen los sindicatos respecto a esta ley? Mira, ahí estamos en una situación bien complicada. Eh, Tampoco echarle la culpa solamente al que tenemos al frente. Eh, Durante los últimos meses, desde que partió esta cuestión, han salido varias leyes, hay hartas propuestas de ley. Tenemos ley de protección al empleo, teletrabajo, también una iniciativa de, comillas, apoyo a los trabajadores informales. eh, los sindicatos en general solamente se pronunciaron en el caso que hace una semana atrás, cuando el gobierno quería que volvieran a trabajar. Entonces, yo creo que ahí los sindicatos juegan un rol fundamental en la negativa, en la crítica, en la difusión de que estas leyes no están beneficiando a los trabajadores. Y creo que ahí estamos siendo cojos, no se está haciendo bien. Estamos apareciendo poco, con muy poca propuesta. Ha habido un silencio sindical y eso es malo. Podemos hacer más. Eh, y hay una ley que es muy complicada para el caso del derecho laboral colectivo, una propuesta de ley que se ingresó a finales de abril, que suspende el derecho colectivo en Chile. Esto es grave, es una cuestión inédita en todo el mundo. Mientras dure la pandemia, mientras existe estado de excepción constitucional, los contratos colectivos se extiende su duración y no se puede negociar. Y esa es una situación bastante grave. No tengo datos de que en otra parte del mundo se haga, de que la mitad del derecho al trabajo deje de existir por un tiempo. En Chile hay una cultura como de terror al sindicato. O sea, si hay un sindicato en una empresa es sinónimo de conflicto, de problema. Y hay experiencia en otros países de diferente desarrollo económico, de diferente cultura, donde los sindicatos negocian permanentemente y no tenemos esa situación. Los sindicatos pueden llegar a acuerdos y si no pueden llegar a acuerdos, la huelga es considerada un derecho. En Chile no está mencionado como un derecho constitucional la huelga. Y hoy día podríamos tener a los trabajadores organizados con empleadores llegando a acuerdos para enfrentar esta situación. Llega modificaciones en la jornada, flexibilidad en la entrada de los trabajadores. O sea, que los trabajadores de Valparaíso, por ejemplo, que no tienen cuarentena, en vez de llegar a las 8 de la mañana, cuando esté toda la gente en, movilizándose en transporte, que lleguen a las 10. Eso podría ser un acuerdo colectivo, se podrían llegar a esos acuerdos. Pero esta ley, que menos mal todavía no está aprobada, suspende esa situación. No van a haber contratos colectivos de trabajo hasta nuevo aviso. Y esta situación es grave y hay que denunciar que es incorrecta la mirada del gobierno, que hoy día la negociación en el mundo laboral podría estar siendo una forma de proteger a los trabajadores y que no necesariamente eso va a disminuir el empleo, hacer que las inversiones se vayan del país y todas las amenazas con que la derecha más ortodoxa siempre sale. Entonces, en este caso,
Sí, cuando existe el acto de declaración de autoridad, como opera por solo el Ministerio de la Ley, no existe un pacto de por No, bueno, ahí medio. no tenemos acuerdo. Cuando, claro, cuando existe la suspensión temporal del contrato de trabajo, tiene que haber un pacto de por medio que lo puede hacer el empleador con el trabajador, pero entiendo que Sí. también en ese caso puede también pactarlo cuando existe un sindicato. Sí, también tiene una participación el sindicato en esta situación, también puede llegar al acuerdo. Entonces, no, Perfecto, el sindicato tiene que tener un rol importante en el contexto actual, tanto en el mundo sindical perfecto, propiamente entonces. tal como también en ¿Mm? los temas solidarios. No. Entonces entiendo ya, hablamos lo de la declaración de autoridad, que es cuando se decreta una cuarentena total y no se puede prestar los servicios. Hablamos del pacto de suspensión temporal del trabajo, que es cuando entre trabajador y empleador acuerdan la suspensión y que se le pague la remuneración o reciba un ingreso a través de su plata que está en la AFC. Sí, Entiendo que también existe otra forma en la que puede pactar que contempla esta ley, que es el pacto de reducción de jornada. sí. ¿Nos puedes hablar, por favor, respecto a eso? Mira, en resumen, yo continúo trabajando, mantengo mis obligaciones, pero no trabajo la misma cantidad de horas. Puedo rebajar hasta un 50%. Si trabajo 30, trabajo 15. Las horas que yo trabajo me las paga el empleador igual. Las horas que yo no estoy trabajando las pago con el seguro de cesantía, con las rebajas, las mismas rebajas que del seguro de cesantía en el caso de la suspensión de la relación laboral. No son pactos indefinidos y son pactos, son acuerdos. En el mundo del trabajo hay una cultura de que el anexo se firme igual y pregunto después. Entonces yo insto a los trabajadores que si tienen una duda en el anexo que le están ofreciendo, no lo firmen ese día. Hagan sus consultas, se asesoran, le preguntan al dirigente sindical, hablan con un abogado, van a la inspección del trabajo. No los pueden obligar a firmar en ese momento. Eh, Porque muchas veces llega la consulta cuando ya firmaron el acuerdo. Pero tiene que ser un anexo, y en el anexo tiene que señalar cuántas horas voy a trabajar, eh, cuál es el plazo de este acuerdo, desde cuánto entra en vigencia, pero es una rebaja de la jornada, no es una suspensión de las obligaciones. Es menos radical que la situación anterior. Esta ley contempla, entiendo que todos estos pactos y todo el trámite que tienen que hacer las personas, los empleadores que se ven afectados por este tema del COVID, tienen que hacer declaraciones juradas, tienen que hacer una serie de trámites. Si Sí. eventualmente una persona llegase a mentir, ¿esta ley contempla sanciones respecto a eso? O sea, ¿alguien se vería afectado? Sí, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué se está haciendo? Lo primero que habíamos dicho, se pacta la suspensión de la relación laboral y en realidad te están mandando a trabajar a la casa. Eso no es teletrabajo, es un incumplimiento de la ley y tiene sanciones. De partida multas, porque el trabajador también puede intentar demandar. Eh, Otra situación, te obligaron a firmar. Me obligaron a firmar en un tribunal, no lo va a poder ganar el trabajador. Me obligaron a firmar implica que tú no firmaste, pero te están amenazando con despido, te están amenazando con bajarte el sueldo. En esas situaciones sí el trabajador tiene acción para denunciar en la inspección del trabajo, que en ese caso son multas, pero también algunos casos de tutela de derechos fundamentales que es un juicio, es una demanda. ¿Qué es lo que he visto que ha dado? Los tribunales laborales en este sentido se están portando bien. O sea, yo he visto tribunales que están ordenando a los empleadores, que están forzando a sus trabajadores a mantener la misma jornada, a suspender la relación laboral con pago de la remuneración íntegra y obligando al empleador que en un plazo de X días señala una propuesta de distribución. Lo vi en un caso de guardias de seguridad, que lógicamente no anda nadie en la calle y no tiene sentido que los guardias de seguridad que pueden continuar trabajando incluso en una zona en cuarentena tengan el mismo turno. O sea, es absurdo, no cumpla, no es necesario. Esos guardias de seguridad demandaron y obtuvieron del tribunal estas modificaciones que son importantes, que son mejores que la ley de protección al empleo. Bueno. Oye, y por ejemplo, si un trabajador, estoy pensando aquí un trabajador de Valparaíso que eventualmente hoy está cumpliendo sus funciones de forma normal, pero eventualmente en un tiempo próximo se va a declarar una cuarentena. Ya. Y por ejemplo, no sé, me refiero a un caso de un migrero, que supongo que no se va a determinar,
o sea, va a estar eximido de este acto de autoridad. En ese caso, por ejemplo, esa persona, ¿qué hace si su trabajo se exceptúa? Claro, Si si él su está trabajo está obligado, suspendido. está obligado finalmente a cumplir sus funciones. Mira, ¿Qué puede lo hacer esa único que persona? él podría hacer en ese caso es pactar con su empleador la suspensión de la relación laboral. Lo puede ¿Ya? hacer, O pero requiere la voluntad reducción. del empleador. Puede rebajar la jornada también, pero ¿Ya? requiere la voluntad del empleador. Eh, y también puede intentar acciones judiciales en el caso de que el empleador no esté tomando medidas de seguridad. Estamos en el supuesto que esta persona que está en un servicio exceptuado, o sea, que puede seguir prestando servicio en cuarentena, eh, el empleador tiene un deber de seguridad con respecto a los trabajadores. O sea, la mascarilla, el alcohol gel, generar turnos para que sea viable la distancia social. Eso es un deber del empleador, no es buena voluntad. No lo tiene que costear el trabajador. Y en ese caso podría ser una denuncia. Pero dada la situación, yo recomiendo que y eso es uno de los problemas de la situación actual, que hoy día la medida más eficiente es la judicialización de esta situación, o sea, una demanda. Y la judicialización, por mucho que el trabajador obtenga resultados, lo obtiene en 7 meses más. Entonces, judicializar la relación laboral es muy compleja y el dictamen de la Dirección del Trabajo sobre casos fortuitos, la ley de protección al empleo y las otras reformas laborales que se han hecho, no están impidiendo la judicialización. Entonces, por mucho que los trabajadores vayan a obtener resultados favorables, lo van a obtener en 7 meses más. Entonces, la declaración de la cuarentena en Santiago, que hay más de 6 millones de personas en cuarentena, es una patita de la solución para enfrentar el COVID. La otra parte, que tú estés en tu casa, pero que estés seguro y que tenga sustento, ninguna de estas medidas lo está solucionando y por eso vemos cuestiones que no deberían estar pasando, pero que yo encuentro que tienen toda la razón cuando están pidiendo comida, no están pidiendo otra cosa, no están pidiendo hacerse ricos, no están pidiendo algo que no se merezcan, es algo mínimo, o sea, tener sustento para poder hacer la cuarentena. Y la verdad, la respuesta de mucha gente y de autoridades incluso es indignante. O sea, es que en otros países funcionó porque la gente respeta, que en otros países la gente tomó conciencia, que en otros países la gente hizo caso a las medidas. El chileno es igual que en otros países y lo que está pasando es que nos están mandando para la casa, pero que no tiene sueldo, está despedido, es un trabajador informal que no tiene ningún beneficio, e incluso un profesional que boletea que hoy día está en cero y lo mandaron para la casa. Entonces, claro que hay movilizaciones. Ujú. El trabajador que tenga que acogerse a esta ley, por las causales que ya hemos dicho, ¿dónde puede tener mayor información del procedimiento? Porque entiendo que no es un procedimiento que tenga que hacer él, sino que es el empleador quien tiene que iniciar el trámite y además que para que también informar a la gente que no necesariamente tiene que ir a Chilatiende para Mm. no a evitar aglomeraciones. ¿Dónde puede, a través de internet, a través de Mira, plataformas? en la página de la Dirección del Trabajo y en la página del Seguro de Cesantía, yo he visto que está la información bien ordenada. Pero el trabajador tiene lo único la pega que tiene que hacer para cualquiera de estas situaciones es firmar el anexo, si está de acuerdo, no lo pueden obligar. De ahí en adelante, los distintos trámites que se pueden ver en la ley, o sea, en estas páginas que mencioné, son pega del empleador. Entonces, también hay harta desinformación, pero también incapacidad de estas instituciones, o sea, no atienden el teléfono. Yo recomiendo que se metan en esas páginas, pero hay mucha gente que no tiene acceso a internet y lo único que puede hacer es llamar. Ya han habido hartos problemas ahí. Entonces, por eso vemos las filas. Incluso la página de la Dirección del Trabajo está ofreciendo el servicio de firmar finiquito con la firma electrónica. Y hay un cuestionamiento a esa medida porque es una atribución que no tiene la Dirección del Trabajo. Y ahí, para variar, tiene letra chica. No te permitían firmar con reserva de acciones, que es la forma que tiene el trabajador de firmar el finiquito, pero poder demandar después. Entonces, esa opción no estaba. Y además que se caía la página. Pero lo importante es que está esa información disponible en esas dos plataformas, pero la pega del trabajador es firmar el anexo. De ahí para adelante la responsabilidad del empleador. Si no realiza el trámite el empleador, nos encontramos en un supuesto en que al trabajador lo mandaron para la casa y el empleador no está pagándote el sueldo. Entonces, un caso de incumplimiento grave. Sí, porque entiendo que de Pero ahí tenemos el partida. problema del dictamen de la ADT.
Ujú. Ahí hay problemas, por ejemplo, primero tiene que haber un empleador que haya sido constante en el pago de las cotizaciones, porque si no, Tienen que estar al después, día. el momento que un trabajador no le han pagado las cotizaciones, se va a ver enfrentado a un problema en la AFC, cuando vaya a intentar Sí, po. acogerse a esta ley. ¿Ah? En ese caso, eh, el no pago de las cotizaciones, porque ahí está una medida bastante favorable a la AFC, pero que en este caso, o sea, a la AFP, al negocio de la AFP, pero que en este caso es bastante favorable para el empleador. O sea, un trabajador que se va a acoger a esta ley, que está suspendida la relación laboral, pero que le rechazan la solicitud porque no estaban pagadas las cotizaciones previsionales, cualquiera, salud, AFP o seguro de cesantía, ese es un caso de incumplimiento grave. Entonces el trabajador ahí se puede autodespedir con las indemnizaciones correspondientes, pero ahí nuevamente caemos en el caso de la situación de judicialización de la relación laboral. El trabajador va a ganar el juicio, va a recibir su remuneración, pero no lo va a hacer en mayo, lo va a hacer en enero, y de aquí a enero se va a hacer eterno por la situación económica que tenemos. Ujú. Oye, antes de pasar a contestar las preguntas del público que tenemos hoy, te quería hacer dos consultas. Primero, respecto a los trabajadores informales, Ya. ¿en qué situación se encuentran? Y segundo, a los que nos convocan nosotros como Movimiento 15 de Agosto, que principalmente es el fútbol, y en este caso sería el fútbol profesional, Que lo echamos todos de menos. en qué condiciones quedan los trabajadores de los clubes, o en este caso los que son trabajadores de las sociedades anónimas deportivas profesionales, que principalmente serían los jugadores y todo lo que tiene que ver con los trabajadores de la administración? Ya, los trabajadores que boletean, primero, ellos teóricamente no pueden acogerse a la ley de protección de empleo, no cumplen el requisito de pago del seguro de cesantía. Entonces, la alternativa que está ofreciendo incluso dentro de ese grupo de boletea, hay de todos tipos, de todos los servicios, de todos los rangos de remuneración, incluyendo profesionales que hoy día están en desprotección. Hay una propuesta de ley, aquí tengo un torpeo con los requisitos, que te pide 12 boletas mensuales, o sea, 12 boletas en total, y que tú en promedio saques una disminución de los honorarios que recibas menor a un 20%. No es necesario que las boletas sean a la misma persona, pueden ser a diferentes sociedades, tú sacas el promedio, a diferentes sociedades, a diferentes personas naturales, uno saca el promedio y te pagan una, un apoyo, un subsidio. Pero este subsidio no es por el 100% del promedio, es por un porcentaje, tiene un tope de 500.000 me parece, es una discusión que es una ley que se está tramitando, no es vigente todavía, no existe, pero para variar viene con letra chica. ¿Cuál es la situación del mercado informal laboral en Chile? Tenemos 2,5 millones de personas que no tienen contrato de trabajo, tenemos mucha gente en ese grupo que boletea. La gente que boletea, la mayoría, una parte importante de los boleteros, que están en una situación de desprotección, no tienen los beneficios del contrato de trabajo, la prestación de servicios que realiza realmente es una relación laboral. Es una relación laboral, pero, entre comillas, negociaron, acordaron, entre comillas, porque la necesidad del trabajo te lleva a que tú aceptes ese acuerdo, que tú no firmes contrato de trabajo. Entonces el empleador te dice, mira, yo te puedo pagar un poquito más, pero no hagámoslo como con boleta nomás, o incluso hagámoslo en negro, sin boleta, sin contrato. En este caso, por mucho que el trabajador esté emitiendo boleta, por mucho que el trabajador haya firmado incluso un contrato de prestación de servicio, la naturaleza de la prestación de servicio, si es laboral y cumple los requisitos de un contrato de trabajo, un tribunal puede declarar que debería haber contrato. Y en ese caso el empleador tiene que pagarte todas las cotizaciones previsionales, tiene que haberte despedido con una carta de despido, no lo hizo, así que el despido es injustificado, y además que como no hay cotizaciones previsionales pagadas, hay nulidad del despido, entonces el empleador te tiene que seguir pagando hasta que te pague todas las cotizaciones. ¿Cuál es la letra chica que viene con esta ley, con este subsidio? Eh, en general lo que debería estar haciéndose es que tengamos casi un tercio de la fuerza de trabajo en Chile que no tiene contrato de trabajo, debería ser motivo de preocupación. O sea, deberían haber medidas por parte del gobierno, que desincentiven la situación de informalidad. Y lo que viene en esta ley, en esta propuesta del gobierno, es una especie de subsidio, entre comillas, un seguro de cesantía, que se paga con un descuento mensual y que le permite a la persona que emite boletas de honorario tener una especie de seguro de cesantía cuando lo despida. Entonces,
para la situación para la contingencia que tenemos, la emergencia sanitaria, no hay pega, hay muchos despidos, se ve como un beneficio, pero en realidad se está incentivando la informalidad, porque el empleador o el trabajador tiene el incentivo negativo de no suscribir contrato de trabajo porque tiene un poquito más de beneficios. Y si eso además se suma a que te puedo pagar un poquito más, pero no lo hagámoslo con boleta, no con contrato, te conviene porque vaya a ganar un poquito más, se está incentivando la informalidad y ya no vamos a tener 2,5 millones, vamos a tener 3 millones, 4 millones y eso es grave. Es grave en accidente de trabajo, es grave en maternidad, es grave en despido porque son menos lucas que una indemnización laboral, y todos los beneficios que ha sido un desarrollo del derecho del trabajo en el mundo se ven disminuidos por estas propuestas. Entonces, con todas estas leyes que vienen con letra chica, el gobierno está ofreciendo una protección o alguna iniciativa para solucionar la crisis, pero que vienen con un montón de cuestiones, con un montón de letras chicas, donde el gobierno está pensando igual a largo plazo, que es una agenda de profundización de la flexibilidad laboral, de disminuir los contratos de trabajo, de fomentar la informalidad, eh, porque los beneficios del contrato de trabajo tienen un costo, son más caros para el empleador. Pero todo esto, las vacaciones, los seguros, los seguros en accidente de trabajo, la estabilidad relativa, o sea, que no te puedan despedir porque sí, sino por una causal, son producto de un desarrollo de cientos de años que han tenido movilizaciones, la jornada de trabajo, por ejemplo. Todo eso se pierde cuando el gobierno insiste en presentar medidas que incentiven que no haya contrato de trabajo. O sea, es un retroceso de cientos de años. De eso estamos hablando en lo testarudo que puede ser el gobierno con una fórmula económica que hoy día, desde el 18 de octubre hasta hoy día, está haciendo aguas por todos lados. Y el gobierno insiste con eso. No ha cambiado su agenda. Perfecto. Oye, y la segunda pregunta era respecto La pelotita. a lo de los clubes. Sí, claro, porque entiendo, no sé si como empleador, estamos hablando entre empleadores y trabajadores. En este caso, empleador. Pueden ser las sociedades anónimas deportivas Sí. profesionales, corporaciones, fundaciones, y en este caso los trabajadores que podrían ser los jugadores principalmente. ¿En qué situación se encuentran? Mira, los jugadores, que es lo más polémico, mira, en esta situación independiente de la cuarentena, el fútbol como actividad está prohibida mientras dure la contingencia, independiente que haya cuarentena donde está el estadio. Eh, y los jugadores también tienen un contrato de trabajo, independiente que en paralelo los jugadores de fútbol suscriben otro tipo de contratos que tienen que ver con la imagen, la publicidad. eh, el contrato que ellos lo rigen es una relación laboral. Y esa relación laboral hoy día puede acogerse a la ley de protección al empleo. Lo que pasa en algunos equipos, que hoy día los jugadores están negociando con el club, con la sociedad anónima, el que esté, la entidad que está organizando, están intentando pactar mejores condiciones a la ley de protección al empleo. Y muchas veces no están llegando a ese acuerdo. Es una relación laboral por un acto de autoridad originado por la situación de pandemia del coronavirus, no se puede prestar el servicio y el empleador podría unilateralmente acogerse a esta ley. No necesita el acuerdo. Pero algunos grupos de jugadores que están más organizados han logrado presionar y sacar mejores condiciones. Pero se da una situación compleja, o contradictoria, que en algunos clubes, como no te pagan el 100% del sueldo, al jugador no se le va a pagar el 100% de lo que estaba ganando, el porcentaje que va disminuyendo mensualmente, el club se lo paga. Y esa es una situación que está prohibida por esta ley y puede ocasionar consecuencias indeseadas, para una multa, por ejemplo, para el empleador, porque está suspendida la relación laboral. La única obligación que está vigente es la obligación del pago de las cotizaciones previsionales. Entonces, si el empleador, además de esa obligación, paga un porcentaje pequeño de la remuneración original, es una obligación del contrato de trabajo que no está suspendida. Entonces, hay un incumplimiento. Otra cosa que se está haciendo, y que en este caso sí es legal, es que como los trabajadores, los jugadores de fútbol van a recibir menos lucas durante estos meses, se acuerda que
terminada la suspensión de la relación laboral, se le pague lo que no se le estuvo pagando, se le pague el porcentaje que estuvieron perdiendo. Eso es legal, pero en la medida que se pague cuando vuelva a estar vigente la relación laboral. Pero en general es la misma situación. A pesar de que existen contratos paralelos de otra naturaleza, sus relaciones laborales se rigen y se pueden regir por esta nueva ley. Sigue siendo un contrato de trabajo. Claro. Y el despido también tiene que ser de acuerdo a la ley. Ha habido harto casos de jugadores donde se ha declarado injustificado el despido. Me acuerdo el caso del Chupete Suazo, por ejemplo. Hay otros jugadores que no han logrado obtener esa sentencia favorable porque les juega en contra el que tengan varias relaciones contractuales con la misma persona, con la misma entidad. Pero el contrato de trabajo tiene que terminar igual que cualquier trabajador, con una carta de despido, con las cotizaciones previsionales al día, con el aviso previo correspondiente, con la con la causal legal y con los fundamentos de hecho de la causal. Hay un jugador que lo despidieron por la tele, en una conferencia de prensa, por ejemplo. En ese caso es injustificado el despido, Lo pero... emblemático, ¿Ah? de Pinilla. ¿No? Claro. Aquí hay una pregunta a propósito de lo que estamos hablando de los despidos. De Jocelyn Muñoz León pregunta, ¿y si te despiden después del pacto de reducción y evidentemente tu sueldo quedó en la mitad, ¿el finiquito será calculado con los sueldos reducidos previos? Ya, es súper buena pregunta. Tú pactaste en el caso de rebaja de la jornada de trabajo o de suspensión. No, No, pregunta así en general. en general, eh, tú pactaste por un anexo la suspensión de la relación laboral o el pacto de rebaja de jornada. O bien, por un acto de autoridad, el empleador suspendió la relación laboral. En ese caso, el trabajador mensualmente va a estar recibiendo menos. En el caso de la suspensión de la relación laboral, solo te pueden despedir por necesidades de la empresa. Necesidades de la empresa es una causal que viene con indemnización, necesariamente. Pero para calcular los años de servicio, el feriado proporcional, el aviso previo, no se utilizan los meses en que te pagaron menos. Se utilizan los meses en que te pagaron completo. Entonces, si en abril te suspendieron la relación laboral, recibiste el 70% en el primer pago y después empezó a bajar. Te despidieron en junio, mientras estaba vigente alguna de estas instituciones, tu finiquito se calcula con el sueldo de enero, febrero y marzo. O sea, con Claro, las con las completas. Y si en condiciones. febrero tuviste licencia, tenéis que hacerlo con diciembre, enero y marzo. Ahí sacáis las tres y ahí las promediáis. Entonces se consideran las condiciones vigentes antes de suscribir el pacto. Sí, tiene que ser la anterior, cuando te pagaron completo. Lo digo de esa forma porque también puede haber una licencia, por ejemplo, entre medio. Entonces ahí también te desordena un poquito. Entonces hay que calcularlo con tu liquidación completa. Y entiendo que también eso, tanto el finiquito, la carta y todo lo que involucra un despido, un término de relación laboral, se tiene que informar a la dirección del trabajo. Mira, la carta te la tienen que pasar personalmente. O sea, estamos en una situación complicada, pero no hay modificación legal. La carta de despido te la tienen que entregar personalmente o te la tienen que mandar por carta certificada al domicilio de tu anexo, de tu último anexo. Eso es importante informar cuando te cambies de casa, porque el empleador cumple su obligación mandándote la carta al domicilio que señalaste, con copia de la inspección del trabajo. Entonces, en el caso que te despidieron, lo mejor es esperar un par de semanas, si es que no te ha llegado la carta, y ir a la inspección del trabajo de la comuna donde prestáis servicio, porque la inspección del trabajo debería tener copia. Entonces tú vais con tu carnet y preguntáis si hay algún aviso de carta. Y muchas veces pasa que la carta se envía dentro del plazo legal, pero que nunca te llega a la casa, porque el domicilio estaba mal escrito o porque el correo no encontró el domicilio. Pero sí o sí va a llegar a la inspección del trabajo porque es un domicilio que regularmente va al correo, sabe dónde queda y se puede buscar en internet dónde queda. Entonces llega ahí. Entonces, si pasaron unas 2 semanas más o menos desde el despido y el trabajador fue a la inspección del trabajo, pero no hay carta, eh, no hubo carta, definitivamente. Entonces tiene que demandar por despido incausado, que se llama. Que es un juicio bastante favorable para el trabajador porque es una prueba blanco-negro. O sea, ¿había carta o no había carta? ¿Se mandó dentro de plazo o no? Y como en este caso ya no se mandó dentro de plazo, el despido es injustificado sí o sí. Perfecto. Y aquí hay otra pregunta de Gloria Esther Benavides Duarte. Pregunta, hola, quiero saber si las personas que reciben pensiones asistenciales o de viudez reciben bonos del gobierno. Mira, yo la verdad no me manejo mucho en ese tema, pero ahí puedo hacer una publicidad de la dirigente de Lucamau en Peñaflor, que la podrían invitar, que ella es trabajadora social y le pega más que yo el tema de los beneficios.
y los distintos bonos que va a ofrecer el gobierno. De hecho, me parece que esta semana también va a ser un envío por la página de Lucamau Peñaflor. Entonces, la Steffi tiene más información. Yo no me atrevería a meterme en ese detalle. Entonces invitamos a Gloria que para cualquier cosa nos pueda comunicar a través de interno y le podemos dar una respuesta haciendo el contacto con la O que persona se que conecta fue. ahí con la Steffi. Ujú, perfecto. Oye, entonces yo creo que ya cumpliendo una hora de conversación, siendo las 10 y ya tocando casi todos los temas, respondiendo a las preguntas que se hicieron, podríamos darle término ya, agradecer como Movimiento 15 de Agosto y como Wanderinos que haya podido acompañarnos y resolvernos ciertas dudas. Entendemos que es una ley que es compleja, que incluso ahora se viene una modificación, que está, hay que contextualizarla, que es en una época de pandemia, pero nunca hay que dejar de lado también la protección al trabajador. Entonces siempre tiene que estar a través de la información, aterrizar esta ley, bajarla y ver en qué situación se va dando. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estas discusiones son fundamentales. Que nos cuidemos también implica que estemos informados. Y que no solamente nos cuidemos nosotros, también es importante que el vecino, la comunidad se preocupe. Estoy muy contento de que están floreciendo en todas partes iniciativas de apoyo de diferente naturaleza, ollas comunes, eh, comprando juntos. Hay una cooperativa, la cooperativa Copam, que también estamos participando nosotros, que es una de las formas de responder a la crisis, porque los mismos que estamos cuestionando el 18 de octubre no están cambiando la actitud en nada. Exacto. Bueno, entonces te agradecemos por tu exposición. Creo que quedaron cosas bastante claras de cómo opera la ley. Así que eso, muchas gracias. Gracias a usted. Ojalá que quedo disponible si en otra instancia me quieren invitar para hablar de otro tema o derechamente hablar de fútbol, que ¿Eh? es algo que todos echamos de menos, yo creo aquí. Ajá. Bueno, entonces damos por finalizado y damos las gracias a todos los que visualizaron esta conversación y entiendo que después queda grabado en nuestro fanpage de Movimiento 15 de Agosto, así que lo pueden seguir visitando y nosotros podemos responder cualquier consulta que tengan. Ujú. Así que nos Excelente. vemos. Chao, muchas gracias. Que estén Chao. bien. Cuídense.